¿Cómo seguir adelante cuando sientes que una parte de ti ha muerto con la persona que perdiste? No importa cuántas veces intentemos prepararnos para la pérdida, cuando sucede, todo cambia. El tiempo parece detenerse, el mundo sigue girando, pero tú te quedas ahí, atrapado en un vacío que nadie más parece entender. Las palabras de aliento no alivian, el dolor no desaparece, y dentro de ti, algo grita en silencio, buscando respuestas. La verdad es que la muerte ha sido el mayor enigma de la humanidad desde el principio de los tiempos. Nos asusta, nos duele, nos desarma, y sin embargo, es la única certeza que tenemos en esta vida. Pero, ¿y si te dijera que la pérdida, por más desgarradora que sea, no es solo un final, sino también un renacimiento? Carl Jung, el padre de la psicología profunda, comprendía algo que muchos ignoran. La muerte no solo transforma a quien parte, sino a quien se queda. Cuando perdemos a alguien, no solo enfrentamos su ausencia, sino también una parte de nosotros que jamás volverá a ser la misma. Nos obligamos a mirar dentro, a cuestionarnos, a buscar sentido en el caos, porque en cada despedida hay una verdad incómoda. El duelo no es solo sobre el otro, es sobre nosotros mismos. Y es aquí donde Jung nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. En lo más profundo de nuestra psique existe un patrón ancestral que nos conecta con todos aquellos que han experimentado la pérdida. A esto lo llamó el inconsciente colectivo, una red de significados, símbolos y emociones que compartimos como humanidad. Y dentro de él hay un arquetipo que resuena en cada uno de nosotros: el arquetipo de la muerte. Desde las antiguas civilizaciones hasta los tiempos modernos, la muerte ha sido representada como una fuerza de transformación. No solo destruye, sino que abre paso a lo nuevo. En Egipto, la muerte no era un final, sino una puerta hacia la eternidad. En el budismo, es una transición hacia otro ciclo de existencia. Y en nuestra propia mente, la pérdida nos obliga a atravesar un proceso que, aunque doloroso, puede llevarnos a una versión más profunda de nosotros mismos. Pero, ¿cómo encontrar sentido en el dolor cuando lo único que sientes es vacío? ¿Cómo convertir la desesperación en aprendizaje? ¿Cómo transformar el duelo en un camino de crecimiento en lugar de una condena al sufrimiento? En este video vamos a explorar cómo enfrentar la pérdida de un ser amado desde la psicología profunda de Carl Jung, no desde la resignación, sino desde la comprensión, no desde el olvido, sino desde la integración. Porque, aunque hoy sientas que la vida ha perdido sentido, existe un camino que puede ayudarte a descubrir partes de ti que jamás imaginaste. Y todo comienza con entender el verdadero significado del duelo en nuestra psique. En la siguiente parte revelaremos por qué la muerte tiene un impacto tan profundo en nuestra mente y cómo el arquetipo de la muerte influye en nuestras emociones más ocultas. Porque solo cuando comprendemos el papel que juega la muerte en nuestra historia interna, podemos empezar a transformar el dolor en algo mucho más poderoso. La muerte nos aterra, nos enfrenta con lo desconocido, con lo irreversible. Pero si lo piensas bien, ¿realmente nos asusta la muerte en sí o nos aterra la idea de desaparecer, de dejar de existir? Carl Jung lo entendió a la perfección. La muerte no es solo un evento biológico, es un arquetipo universal, una imagen primitiva que vive en el inconsciente colectivo y que ha moldeado la forma en que los humanos experimentamos el duelo a lo largo de la historia. Desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad, la muerte ha sido interpretada de diferentes formas, pero siempre con algo en común: su impacto psicológico es inevitable. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla? La respuesta es simple, pero incómoda. Vivimos bajo la ilusión de permanencia. Nos convencemos de que el tiempo es infinito, de que las personas estarán siempre allí, de que tenemos todo el futuro para decir lo que sentimos,
para hacer lo que queremos, hasta que un día esa persona se va. Y entonces la realidad nos golpea como una ola imparable. Somos finitos. El ego, esa parte de nosotros que cree tener el control, no puede aceptar esta verdad. Se resiste, se aferra. Porque aceptar la muerte significa aceptar que todo lo que construimos, todo lo que amamos, todo lo que creemos ser, tarde o temprano se desvanecerá. Es por eso que el duelo duele tanto, porque no solo enfrentamos la pérdida del otro, sino la dolorosa confrontación con nuestra propia mortalidad. Y aquí es donde entran en juego los mitos, los rituales, las creencias que hemos creado a lo largo de los siglos para lidiar con esta verdad insoportable. Los egipcios construyeron pirámides para garantizar la vida después de la muerte. Los aztecas celebraban el Día de los Muertos para honrar a sus ancestros. Los tibetanos practican la meditación sobre la muerte, visualizando su propio fin para perderle el miedo. Cada cultura ha desarrollado su propia manera de darle sentido a lo inevitable. Pero en la actualidad, ¿qué nos queda? Vivimos en un mundo que ha eliminado los rituales, que nos dice que la muerte es algo que debemos superar rápido, que debemos enterrar el dolor y seguir adelante como si nada. Y ahí está el problema. Cuando ignoramos el significado profundo de la muerte, nos privamos de una de las enseñanzas más poderosas que puede ofrecernos, la oportunidad de mirar hacia adentro, de cuestionar nuestra existencia, de darle un sentido real a nuestra vida antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ¿cómo podemos empezar a lidiar con esto? ¿Cómo podemos aceptar la muerte sin que nos consuma el miedo? ¿Cómo podemos transformar el duelo en una oportunidad de crecimiento en lugar de un abismo sin salida? La respuesta está en comprender el duelo como un proceso de transformación interna, una transición que no solo nos sumerge en el dolor, sino que nos revela verdades que, de otro modo, seguiríamos ignorando. Porque aunque parezca que el mundo se ha detenido, hay algo en nuestro interior que sigue moviéndose. Y eso lo cambia todo. El duelo es una tormenta, un proceso caótico en el que nos ahogamos, nos resistimos y, al final, aprendemos a flotar. Pero lo más difícil de aceptar es que no hay un atajo. No podemos saltarnos el dolor ni fingir que no existe. Carl Jung entendía que la muerte de alguien que amamos no solo nos roba su presencia, sino que nos deja frente a un espejo brutal, el de nuestra propia psique. Cada fase del duelo es una puerta que nos obliga a mirar dentro, una transformación que, aunque no la queramos, nos arrastra a una parte más profunda de nuestra mente. Todo comienza con la negación. Es ese instante en el que nos repetimos, esto no está pasando, no puede ser real. Pero, ¿qué estamos negando en realidad? Cuando Jung hablaba de la sombra, se refería a esas partes de nosotros que ocultamos, aquellas que no queremos ver. Y en la negación, la sombra se vuelve un refugio. Nos convencemos de que todo sigue igual. Nos aferramos a la rutina como si nada hubiera cambiado. Pero en el fondo, sabemos que algo dentro de nosotros ya no es el mismo. Es en la negación donde enterramos el miedo, la culpa, la tristeza más profunda. Creemos que si no lo miramos, desaparecerá. Pero solo logramos que el dolor se hunda más hondo. Y tarde o temprano, explota. Entonces llega la ira. Cuando la negación ya no puede sostenerse, aparece el enojo. Nos enojamos con nosotros mismos, con los demás, con Dios, con el universo. Buscamos culpables. Nos preguntamos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? Jung explicaba que muchas de nuestras emociones no resueltas se proyectan en el exterior. No es que odiemos a los demás, es que el dolor es demasiado grande para sostenerlo solos. A veces la ira se convierte en resentimiento, otras veces en autodestrucción. Pero detrás de toda furia hay una verdad que no queremos enfrentar. Lo que realmente sentimos es miedo. Porque si la rabia se va,
¿Qué queda? Y el siguiente intento de nuestra mente por escapar de la realidad es la negociación. El ego, desesperado por recuperar el control, empieza a buscar soluciones imposibles. Si hubiera hecho algo diferente, esto no habría pasado. Si me esfuerzo lo suficiente, tal vez el dolor se vaya. Nos aferramos a la idea de que, de alguna manera, podemos cambiar lo inevitable. Pero en el fondo sabemos que esta etapa no es más que una pausa antes del golpe final, porque cuando la negociación falla, la verdad nos golpea de lleno. Y es ahí donde aparece la tristeza más profunda. En este punto, todo el ruido desaparece. Ya no hay lucha, no hay justificaciones, solo una inmensa sensación de vacío. Pero a diferencia de lo que muchos creen, la depresión en el duelo no es una enfermedad, sino un puente hacia lo más profundo de nuestra mente. Jung hablaba de la necesidad de confrontar nuestra oscuridad, de sumergirnos en el inconsciente sin miedo, porque solo ahí podemos encontrar las respuestas que no vemos en la superficie. Es en este punto donde el duelo se vuelve una transformación real. Cuando dejamos de huir y simplemente sentimos, sin resistencia, sin lucha, algo dentro de nosotros empieza a cambiar. No es resignación, no es olvido, es un renacimiento. La última etapa no significa que el dolor desaparezca, significa que aprendemos a caminar con él. La aceptación no es olvidar, no es reemplazar, es integrar. Jung decía que la verdadera individuación ocurre cuando dejamos de identificarnos con lo que hemos perdido y entendemos que el amor no desaparece con la muerte, sino que se transforma en algo más profundo. Aquí comprendemos que la vida sigue, pero no porque la pérdida no haya significado nada, sino porque significó demasiado como para desperdiciarla en la desesperación. Clara lo entendió cuando perdió a su hermano de forma repentina. Durante meses vivió en negación, diciéndose a sí misma que él volvería. Luego vino la ira, el resentimiento hacia la vida, la rabia que la consumía. Intentó hacer acuerdos con el destino, hasta que cayó en una tristeza profunda, donde todo dejó de tener sentido. Pero en ese silencio, algo pasó. Entendió que su hermano seguía vivo en cada recuerdo, en cada enseñanza, en cada parte de ella que fue transformada por su presencia. No dejó de extrañarlo, no dejó de amarlo, pero aprendió a seguir adelante con él en su interior, porque el duelo no es solo perder a alguien, es reencontrarte contigo mismo en un nivel que jamás imaginaste. No puedes evitar el dolor del duelo, pero sí puedes encontrar en él una brújula para tu crecimiento personal, y cuando comprendes eso, la vida nunca vuelve a ser la misma. El duelo no solo nos arrebata a la persona que amamos, también nos deja cara a cara con algo aún más aterrador, nosotros mismos. Enfrentar la muerte de alguien cercano es como encender una luz en la habitación más oscura de nuestra mente, y lo que encontramos ahí no siempre es lo que esperábamos. Carl Jung lo llamó la sombra. Todas esas partes de nosotros que hemos reprimido, escondido o negado a lo largo de nuestra vida. La sombra contiene nuestros miedos más profundos, nuestra culpa, nuestras inseguridades. Y el duelo tiene la extraña capacidad de sacarlas todas a la superficie. De repente, no es solo el dolor de la pérdida lo que nos abruma. También es el miedo a quedarnos solos, el arrepentimiento por lo que no dijimos, la angustia de sentir que tal vez pudimos haber hecho algo diferente. Cuando alguien muere, algo dentro de nosotros también cambia para siempre, pero no se trata solo de lo que se va, sino de lo que queda. El duelo revela los miedos que habíamos enterrado. Miedo a la soledad, miedo a no ser suficientes, miedo a que la vida nunca vuelva a sentirse igual. También despierta la culpa, las palabras que no dijimos, los momentos que no aprovechamos, los errores que quisiéramos corregir. De repente, nos damos cuenta de que el tiempo no espera a nadie, de que las oportunidades se escapan sin previo aviso. Y en ese vacío nos preguntamos,
¿Qué habría pasado si...? Pero aquí hay algo que pocos entienden. La culpa y el miedo no aparecen para atormentarnos. Aparecen porque siempre estuvieron ahí, ocultos bajo la rutina, disfrazados de distracciones, escondidos en la sombra. El duelo no crea nuevos dolores, solo nos obliga a ver los que ya estaban ahí. Ana lo vivió en carne propia. Cuando perdió a su madre, sintió que algo dentro de ella se rompía. Pero lo que no esperaba era la ola de emociones que la golpeó después. Durante años, había evitado enfrentarse a la relación complicada que tenía con ella. Había palabras que nunca dijo, resentimientos que nunca resolvió. Y ahora, de pronto, se encontraba cara a cara con todo lo que había intentado ignorar. Se sentía culpable, enojada consigo misma, atrapada en un torbellino de emociones que no entendía. Hasta que comprendió la verdad. Su duelo no era solo por la muerte de su madre, también era por todas las partes de sí misma que había reprimido. Y es que el duelo no solo nos muestra lo que perdimos, nos muestra lo que nunca nos atrevimos a enfrentar en nosotros mismos. Es incómodo, es doloroso, pero también es una oportunidad, porque cuando nos atrevemos a mirar dentro, cuando aceptamos la sombra en lugar de huir de ella, algo dentro de nosotros cambia para siempre. El duelo no es solo una despedida, también puede ser un reencuentro con la parte más auténtica de nuestro ser. El dolor de la pérdida puede sentirse como un abismo sin fondo, un vacío que parece imposible de llenar. Pero, ¿y si ese mismo dolor pudiera convertirse en algo más? Carl Jung entendía el sufrimiento no como un obstáculo, sino como un proceso de transformación. Cada duelo es una iniciación psicológica. No se trata solo de despedir a quien se ha ido, sino de encontrarte con una nueva versión de ti mismo. Cuando alguien parte, el mundo no solo cambia por fuera, cambia dentro de nosotros. Y aquí es donde la mayoría se queda atrapada, tratando de resistirse al cambio, aferrándose al pasado, negándose a aceptar que su vida ha tomado un rumbo distinto. Pero lo que Jung nos enseñó es que el dolor puede ser alquimia, puede ser materia prima para la transformación. El problema es que hemos sido entrenados para huir del sufrimiento. Nos dicen que debemos superarlo, que hay que seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero el duelo no es algo que se supera, es algo que se integra, y para eso necesitamos atravesarlo de manera consciente, no evitarlo, no reprimirlo, sentirlo, entenderlo y dejar que nos transforme. Existen formas poderosas de hacerlo. La escritura simbólica es una de ellas. Tomar un papel y escribir una carta al ser amado, diciendo todo lo que quedó pendiente. Expresar sin miedo lo que sentimos. Porque a veces lo que nos duele no es solo la ausencia, sino todo lo que no pudimos decir en vida. Otra herramienta es la visualización activa. Jung la utilizaba para comunicarse con su inconsciente, permitiendo que la mente construyera imágenes y diálogos que revelaran lo que realmente necesitaba sanar. Cerrar los ojos, imaginar a la persona que hemos perdido, hablar con ella, escuchar lo que su presencia nos transmite. Y luego están los rituales personales. No necesariamente religiosos, sino actos simbólicos que nos ayuden a darle un lugar a la pérdida en nuestra historia. Puede ser encender una vela cada día en su honor, visitar un lugar especial, crear un espacio de recuerdo que nos conecte con lo que significó en nuestra vida. Lo importante no es olvidar. Lo importante es transformar el dolor en algo que nos haga crecer, porque la tristeza profunda también puede ser la semilla de un renacimiento interior. Cuando dejamos de ver el duelo como un enemigo y comenzamos a entenderlo como un maestro, descubrimos algo increíble. Lo que hemos perdido físicamente sigue vivo en nuestra psique, en la manera en que pensamos, en los recuerdos que nos dejaron, en las huellas que marcaron nuestra vida. No es un camino fácil, pero aquellos que se atreven a recorrerlo nunca vuelven a ser los mismos.
Cuando alguien se va, creemos que su ausencia lo consume todo. Pensamos que el vacío será eterno, que nunca volveremos a sentirnos completos. Pero el duelo, como todo proceso profundo de la psique, no es solo un final. Es también un umbral hacia algo más. Carl Jung hablaba de un fenómeno fascinante, la sincronía. Aquellas coincidencias que parecen demasiado significativas como para ser simples casualidades. Después de una gran pérdida, muchas personas comienzan a notar señales. Una canción que suena en el momento preciso, un sueño revelador, un objeto que aparece justo cuando más lo necesitas. Desde la psicología profunda, esto no es un simple consuelo emocional. Es el inconsciente manifestándose, guiándonos, recordándonos que aquello que hemos perdido físicamente no se ha desvanecido por completo, porque la persona que amamos sigue viva en nuestra psique, no en un sentido literal, sino en algo aún más poderoso, en la forma en que nos transformó, en la manera en que su existencia moldeó quienes somos hoy. Sus palabras, sus gestos, sus enseñanzas, están inscritas en nosotros. Y la vida después de la pérdida no se trata de olvidar. Se trata de integrar y evolucionar. Esto lo entendió profundamente Martín, un hombre que perdió a su esposa tras 20 años de matrimonio. Durante meses, su dolor fue insoportable. Sentía que sin ella, su vida carecía de propósito. Hasta que un día, encontró una vieja libreta donde ella escribía pensamientos, reflexiones y frases sobre la vida. Entre las páginas, descubrió algo que lo cambió todo. Si alguna vez me voy antes que tú, quiero que sigas amando la vida por los dos. Fue en ese momento cuando comprendió que su duelo no debía ser una condena al sufrimiento, sino una invitación a honrar la memoria de su esposa a través de su propia existencia. Desde entonces, decidió dedicar su tiempo a ayudar a otras personas que atravesaban el mismo dolor, convirtiendo su pérdida en una nueva razón para vivir con más profundidad. Cada pérdida nos deja con una pregunta fundamental. ¿Qué legado emocional nos ha dejado esa persona en nuestra vida? Una forma poderosa de encontrar claridad es detenerse a reflexionar. ¿Qué enseñanzas dejó en mí que antes no valoraba? ¿Cómo cambió mi manera de ver el mundo? ¿Qué valores o ideales puedo seguir honrando en su memoria? Porque la verdadera presencia de alguien no está en su cuerpo, sino en la transformación que generó en nosotros. Cuando nos damos cuenta de esto, entendemos que la pérdida no nos destruye, nos reconstruye de una manera que jamás habríamos imaginado. Perder a alguien que amamos es una de las pruebas más difíciles de la vida. Nos rompe, nos deja sin aire, nos hace preguntarnos si algún día volveremos a sentirnos completos. Pero hay algo que pocas veces nos dicen: el dolor del duelo no solo nos arrebata algo, también nos deja algo nuevo. Es una paradoja cruel y a la vez hermosa, porque aunque el vacío es real, aunque la ausencia pesa, dentro de ese mismo dolor hay una semilla de transformación. Algo en nosotros cambia para siempre. Nos convertimos en una versión distinta, moldeada por la pérdida, pero también enriquecida por lo que esa persona significó en nuestra vida. La muerte no es solo un final, también es un inicio. Jung comprendía que todo en la psique es un proceso de evolución. Nada muere sin dejar rastro, nada desaparece sin antes transformarnos. Y el duelo, aunque es un camino solitario, es también un puente hacia una comprensión más profunda de la existencia. Por eso, hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Quién eres ahora después de todo lo que has vivido? Tal vez aún sientas que una parte de ti se fue con esa persona, pero también hay algo de ella que quedó en ti. Sus palabras, sus enseñanzas, su amor, siguen vivos, no solo en tu memoria, sino en lo que tú eres hoy gracias a ella. Así que permítete sentir, permítete crecer y sobre todo, permítete renacer.